Hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo estos aretes que son unas hojitas de otoño, están muy bonitos. Yo estuve utilizando esta pieza para estos aretes, pero pueden hacer una pulsera o también un collar o colgante. En el video solo les estoy enseñando a hacer la pieza que es la hojita. Los aretes que les estoy poniendo es estos que son este triangulito en 3D. Ya les he mostrado cómo hacerlos. Simplemente aquí estuve combinando los colores de la hojita, pero es lo mismo que ya les he mostrado en otro video. Espero que les guste el diseño. Ustedes lo pueden hacer para lo que ustedes decidan, si quieren una pulsera, unos aretes o un collar. Para las que quieran guiarse o ver el diseño, siempre se los dejo en mi Instagram, así que no olviden seguirme ahí. También las invito a seguirme en Facebook, Instagram y TikTok. No olviden también dejar sus comentarios con sugerencias de qué es lo que quieren ver. En los últimos videos les he estado haciendo algunas puntadas nuevas. Déjenme saber si quieren que les haga más videos de ese tipo o si quieren que les esté haciendo algunos diseños navideños. Así que sin más, vamos a comenzar con este video. En esta ocasión voy a utilizar estos dos colores. Son unos colores muy de otoño. Este es un tono mate metálico bronce, así es como se llama, aquí pueden verlo. Y este otro también es un tono mate y se llama dark maroon. Es como un tono ladrillo. Estos son los números de cada uno de los colores. Voy a utilizar este hilo de nylon. Este es en la talla D y es en este color rojizo. Y por supuesto voy a estar utilizando una aguja del número 10. Ya coloqué aquí el hilo en mi aguja. Estoy colocando más o menos 1,5 metros de hilo. Ahora voy a pasar por mi aguja 24 de licas de este tono bronce oscuro. Las llevo por el hilo. También voy a tomar 4 de licas de este tono y las paso también por el hilo, llevándolas acá hacia el final del hilo. Hay que dejar un poco de hilo aquí al final. Y ahora voy a unir estas delicas utilizando la puntada de escalera. Paso mi aguja en esta delica, así. Tomo la siguiente delica, paso de atrás hacia adelante. Y así continúo con todas las siguientes delicas. Aquí ya tengo unidas todas las delicas de esta primera vuelta. Ahora aquí voy a llevar mi aguja hacia la tercera delica contando 1, 2 y 3. Paso aquí hacia abajo. Tomo la siguiente delica y paso. Aquí voy a continuar con mi siguiente vuelta. Ahora, antes de comenzar con la siguiente vuelta,
Voy a estar haciéndoles solo la mitad de la hoja ya que es bastante grande y quedaría muy largo el video, así que una vez que termine esta parte, la otra la voy a hacer fuera de cámara. Así que para hacer la siguiente parte, ustedes van a ir con su aguja hacia acá, en la misma delica donde estoy saliendo, pero hacia el otro lado. Y de ahí van a repetir exactamente los mismos pasos que voy a estar haciendo de aquí hacia acá, ¿ok? Ahora aquí voy a continuar, voy a tomar una de este tono rojizo y una del tono bronce. Paso en este hilo. Voy a tomar de nuevo este tono rojizo. Voy a colocar un total de 8 delicas. Vamos a ir colocando una en cada hilo. Tomo esta primera, paso en el primer hilo. Aquí ya coloqué las 8 delicas de este tono. Vuelvo a tomar el tono bronce, coloco una. De nuevo tomo este tono ladrillo y coloco 2. Una bronce. Dos de este tono. Una bronce. Vuelvo a tomar este tono, voy a colocar 8.
Aquí ya tengo las 8 delicas y así termino esta vuelta. Ahora voy a llevar mi aguja hacia abajo por una delica. Tomo la siguiente delica hacia arriba. Y aquí comienzo esta vuelta tomando 2 delicas de este tono rojo oscuro o tono ladrillo. Continúo con este color, coloco 2 más para tener un total de 4. Ahí ya tengo las 4 delicas. Ahora aquí tomo una bronce. Una del tono ladrillo. Una bronce. Dos del tono ladrillo. Una bronce. Dos del tono ladrillo. Una bronce. Vuelvo a tomar este tono ladrillo, voy a colocar un total de 8. Ya coloqué las 8 delicas en este tono. Ahora tomo una bronce. Dos de este tono ladrillo. Y así termino esta vuelta. Vuelvo a tomar este tono y comienzo esta siguiente vuelta tomando 2. Tomo otra de este mismo color. Ahora tomo el bronce, coloco 3.
2 de este tono ladrillo, dos bronce, continúo tomando 2 de este tono ladrillo, una bronce, una del tono ladrillo, una bronce, tres de este tono ladrillo, dos bronce, tres del tono ladrillo, así termino esta vuelta. Ahora me voy a regresar con mi aguja hasta subir en esta delica. Así que voy a pasar aquí por 2 hacia abajo. Paso hacia arriba aquí tomando estas dos. Y aquí tomo 2 del tono ladrillo, paso en este hilo. Continúo con este tono hasta tener 5. Una bronce, de nuevo una ladrillo, dos bronce,
Vuelvo a tomar el tono ladrillo, coloco 3. Una bronce, una ladrillo, una bronce, una del tono ladrillo, de nuevo una bronce, tomo de nuevo este tono y coloco 4. Así se termina esta siguiente vuelta. De nuevo voy a tomar 2 de este mismo tono. Continúo con este color hasta tener 5. Una bronce, una ladrillo, tres bronce, dos de este tono, una bronce,
una del tono rojo, de nuevo una bronce, una roja, tres del tono bronce, ahora tomo este tono, coloco dos, aquí comienzo esta vuelta haciendo un aumento, paso aquí en el primer hilo, voy a continuar con este tono hasta tener un total de 7. Aquí ya tengo las 7 delicas. Ahora me voy a regresar hacia acá y voy a subir mi aguja hacia arriba en esta delica, la número 4, contando de aquí hacia atrás. 1, 2, 3, 4. Aquí debo subir mi aguja en esta delica, la 4. Voy a pasar hacia acá, tomo esta y aquí bajo por 2 hacia abajo y me regreso hacia arriba por estas dos, tomando la delica número 4. Voy a tomar 2 delicas de este mismo tono y paso la aguja aquí. Continúo con el tono hasta tener 5. Ahora aquí de nuevo voy a tomar 2 delicas y paso en este hilo.
Ahora aquí voy a regresarme hacia acá, paso esta hacia abajo y tomo esta siguiente hacia arriba. Aquí voy a tomar una delica más, la voy a pasar por el hilo. Paso mi aguja por fuera de la delica que estoy colocando y tomo esta. Ahora me regreso aquí hacia arriba, voy a pasar dentro de la delica que coloqué arriba. Y de nuevo me regreso hacia abajo por fuera de la delica que acabo de colocar. Ahora voy a llevar mi aguja hasta esta delica aquí para continuar con la vuelta. Aquí tomo una bronce, una del tono rojo, una bronce, de nuevo una roja, una bronce, tres del tono rojo, una bronce, tomo de nuevo este tono, voy a colocar 5, así ya tengo las 5 en este tono. Ahora aquí voy a hacer una disminución con el hilo, llevo mi hilo con aguja hacia estas dos delicas y paso hacia abajo. Me regreso tomando estas dos. Tomo dos delicas de este mismo tono. Y continúo hasta tener 4.
Tomo el bronce, coloco 2. Tres de este tono. Una bronce. Una roja. Una bronce. De nuevo una roja. Una bronce. Una roja. Ahora aquí voy a hacer disminución, paso hacia atrás, tomo 2 delicas hacia abajo, y me regreso aquí tomando estas 2. Y aquí voy a tomar 2 de este tono rojo. Una bronce. Tres de este tono. Tomo el bronce, coloco 3. Una del tono rojo. Una bronce. Y 3 de este tono.
Aquí comienzo la siguiente vuelta. Voy a hacer un aumento, tomo 2 delicas y paso en este primer hilo. Continúo con este tono hasta tener un total de 6. Ahora tomo una bronce, una roja, dos bronce, dos rojas, una bronce, y dos rojas, comienzo la siguiente vuelta, tomo 2 del tono rojo, voy a continuar con este tono hasta tener un total de 8. Aquí ya tengo las 8 delicas de este tono. De nuevo tomo una bronce, continúo ahora con este tono y coloco un total de 7. Así tengo aquí ya 7 delicas en este tono. Ahora voy a hacer una disminución de nuevo. Paso hacia acá, tomo 2 delicas hacia abajo. Ahora me regreso hacia arriba, tomo estas 2 delicas. Comienzo aquí tomando 2 delicas, continuando con este mismo tono rojo. Tomo otra delica de este tono. Ahora aquí voy a hacer una disminución de nuevo, paso hacia abajo, tomo 2 delicas.
Me regreso por 2 delicas hacia arriba. Y aquí tomo 2 delicas, paso aquí. Tomo una delica más, la paso por el hilo. Ahora aquí paso la aguja por fuera de esta delica y tomo esta. Me regreso hacia acá, paso por dentro de la delica, jalo el hilo y paso por fuera de la delica que coloqué arriba. Ahora voy a pasar mi aguja hacia abajo y la voy a llevar hasta la delica número 6. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. En esta delica necesito subir mi hilo para continuar con la siguiente vuelta. Ahora continúo tomando 2 del mismo tono rojo y paso en el primer hilo que me queda enfrente. Tomo otra roja. Tomo el bronce y coloco 3. Ahora tomo de nuevo este tono rojo y voy a colocar un total de 5. Ya tengo aquí las 5 delicas del tono rojo. Ahora hago otra disminución. Paso 2 delicas hacia abajo. Y me regreso aquí. Tomo 2 hacia arriba. Haciendo un triángulo con el hilo al hacer la disminución. Y tomo 2 del tono rojo. Paso aquí. Tomo otra roja. Ahora tomo el bronce, coloco 2. Una roja. Una bronce. De nuevo tomo este tono y coloco 3. De nuevo voy a hacer una disminución con mi hilo
Aquí voy a tomar 2 de este tono rojo. Una del tono bronce. Tres rojas. Una bronce. Tres rojas. Así ya tengo aquí las 3 rojas. La última roja la pasé en el mismo hilo donde pasé esta. Aquí voy a comenzar tomando 2 del tono rojo. Y voy a continuar con este tono hasta tener un total de 8. Aquí ya tengo las 8 delicas. Ahora tomo una bronce. Una roja. Y aquí voy a hacer otra disminución. Y aquí voy a tomar 2 delicas de este tono rojo. Tomo otra delica de este mismo tono. Aquí me voy a regresar, tomo 2 delicas del tono rojo y paso aquí. Tomo otra delica roja. Y aquí de nuevo hago disminución. Y tomo 2 delicas. Paso aquí. Aquí tomo una delica más, la paso por el hilo. Paso mi aguja por fuera de esta delica. Me regreso hacia arriba y tomo estas 2. Y de nuevo me regreso hacia abajo. Aquí quedó un nudito que se le hizo a mi hilo, se enredó y no pude desatarlo, entonces le quedó un nudito ahí afuera. Ahora voy a llevar mi aguja hacia acá, voy a subirla en la delica número 4 de estas de aquí, las rojas, comenzando aquí, 1, 2, 3, 4. En esta delica debo subir.
Aquí continúo con la vuelta. Voy a tomar 2 de este tono rojo. Y continúo con este tono hasta tener 6. Así ya tengo las 6 delicas. De nuevo voy a tomar 2 y paso aquí en este primer hilo. Tomo otra delica, esta la paso por el hilo. Paso por fuera de esta delica y tomo la de abajo. Me regreso aquí, paso dentro de la delica que está arriba. Y me regreso de nuevo hacia abajo. Ahora voy a pasar mi aguja hacia acá, voy a contar 1, 2, 3, 4. En esta delica número 4 voy a subir de nuevo mi aguja hacia arriba. Ya tengo el hilo aquí en la delica número 4 contando de aquí hacia afuera. 1, 2, 3, 4. Ahora aquí voy a tomar de nuevo 2 delicas. Voy a pasar aquí en este hilo. Aquí de nuevo tomo una delica, la paso por el hilo. Paso mi aguja por fuera de esta delica y voy hacia abajo. Me regreso en esta, tomo esta delica por dentro, jalo bien el hilo y me regreso de nuevo hacia abajo. Ahora voy a ir escondiendo mi hilo, el resto que queda aquí, lo voy a ir pasando hacia acá entre algunas delicas y voy a cortar el sobrante. Así quedaría terminada la primera parte de nuestra hojita. Voy a colocar otro pedazo de hilo para terminar la otra mitad de nuestra hoja. Recuerden que para continuar deben de ir hacia acá a esta delica, la número 3 de aquí. De ahí continúan siguiendo los mismos pasos que hicimos para este lado. Yo voy a hacer esto fuera de cámara y ahorita regreso. Aquí ya tengo la pieza completamente terminada. Ahora voy a tomar este hilo que dejé aquí al comienzo y lo voy a ir escondiendo entre las delicas. Ya escondí el hilo, así que estuve haciendo estos triangulitos en 3D. Ya les he mostrado cómo hacerlos, así que si aún no han visto ese video se los dejo en la descripción o lo pueden encontrar también en el canal. Ahora lo que voy a hacer es unir las dos piezas de esta forma utilizando una argollita. Y las argollitas que voy a estar utilizando son estas de 4 milímetros.
Ya tengo aquí el arete unido. Ahora voy a estar utilizando este adhesivo para endurecer toda la hoja. Y antes de hacer eso, lo que voy a hacer es tomar estas tijeras y pasarlas sobre la pieza para que quede bien plana. Ahora voy a estar aplicándole el adhesivo. Ya les hice un video de cómo hago esto, así que si no han visto el video también ya está en el canal. Ya se secó el pegamento y así es como quedan terminados estos aretitos. Espero que les haya gustado. Si quieren ver el diagrama siempre está en mi Instagram, así que no olviden seguirme ahí. También las invito a seguirme en Facebook, en TikTok y en Snapchat. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.